Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo, te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos empezando un nuevo día y una nueva semana. Estamos lunes 25 de marzo del 2019 y es un tiempo especial para iniciar nuestro día y semana buscando las cosas celestiales, buscando el reino de Dios y su justicia. Así que es importante hacerlo, acercarnos a meditar la palabra de Dios, y en este día lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Así que antes de iniciar vamos a pedir la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo. Quiero también aprovechar para enviar mis saludos a cada uno de los hermanos en Cristo que están conectándose, que están recibiendo estos tiempos devocionales y lo están compartiendo también con aquellas personas que lo necesitan. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el cual, a través de tu presencia, de tu amado Espíritu Santo, venimos, Señor, clamando, Señor, eterno Dios, en el nombre de Jesús, para pedirte, Señor, la dirección completa, Señor, de este tiempo, de inicio a fin, que toda oposición y obstáculo sea removido en el nombre de Jesús. Reprendemos a las tinieblas y declaramos que la luz de Cristo ilumina la vida de cada oyente, de cada persona. Bendito Dios, unge mis palabras, sazona estas palabras con sal, bendito Dios, y que sea luz para las almas, bendito Dios, que puedan cada día más acercarse a tu presencia, enderezar sus pasos, bendito Dios, y conocer cuál es su propósito, cuál es su destino, bendito Dios, en ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacerlo como lo había mencionado antes en el Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a leer la palabra de Dios usando la Biblia Reina Valera revisada del año 60, en Efesios capítulo 2, y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, el 19 al 22. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La palabra de Dios hablándonos el día de hoy acerca de que ya no estamos en una condición de advenedizos, sin saber nuestro rumbo, sin saber quiénes somos, de dónde venimos ni a dónde vamos, que ya no somos extranjeros, sino que ahora tenemos un papel importante hablando espiritualmente, que tenemos una ciudadanía, ¿verdad? Una ciudadanía con los santos, una ciudadanía y una membresía en la familia de Dios. ¿Cuál era nuestra condición de antes? ¿Cuál era nuestra identidad sin Cristo? ¿Sabes? Antes de volvernos a Cristo vivíamos tratando de saber quiénes éramos. No sabíamos cuál era el propósito en nuestra vida. No sabíamos estas cosas porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, había robado nuestra verdadera identidad. Y esto sucedió cuando el primer hombre, nuestros primeros padres, le entregaron pues el destino de sus vidas a Satanás, cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos eligieron conocer esa hacienda del bien y el mal, y en consecuencia entró también la separación de Dios, y por consecuencia el hombre no sabía quién era, cuál era su propósito en la vida. Estaba buscando el hombre dentro de sí, que encontrar a través de sí mismo un destino, pero esto había ocasionado pues que la relación de Dios y el hombre se quebrantara. Pero Jesucristo vino a devolvernos la identidad, a volver a restaurar esa comunión, esa relación entre Dios y el hombre. El enemigo, déjame decirte que no se va a quedar tranquilo con eso. Si ya tú decidiste por Jesucristo, si tú has decidido buscarle, tú tienes que entender que tienes que darle prioridad al reino de Dios. Hoy en día es lamentable que muchos cristianos, y entre comillas muchos que se llaman y se dicen ser cristianos, viven según
el estándar de este mundo, siguen viviendo bajo las normas y principios del sistema de este mundo, y lamentablemente ellos solamente están intentando complementar sus vidas, buscando a Dios como un complemento, pero no como algo principal. Siempre, y esto es muy triste ver que hay muchos cristianos, entre comillas, que se dicen ser cristianos, pero solamente están congregando solamente los días domingo, o quizás a veces hasta ni congregan, o van de manera ocasional a las iglesias, pero no llevan una vida personal de oración, no llevan una vida de lectura de la palabra, solamente lo hacen cuando se acuerdan, o cuando les hacen recordar, o cuando quizás de repente el pastor los trata de ubicar, de llamarlo, de contactarlo, o cuando un hermano en Cristo quizás lo está tratando de alentar. Esto pues en verdad no es la voluntad de Dios para sus hijos. Él que lo que quiere es que cada uno de los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes en Jesucristo, tenga una relación cercana con Dios. El enemigo va a hacer todo lo posible para que ignores cuál es tu verdadera identidad. Y hay muchos cristianos, como le dije entre comillas, que no saben cuál es su identidad aún. No saben cuál es su herencia, cuál es el legado que Dios ha dado a través de Jesucristo a sus vidas. Y esto, cuando una persona ignora, cuando una persona lo ignora, cuando una persona que recibe una herencia, un heredero ignora el verdadero valor de su herencia, entonces va a carecer de los conocimientos legales para poder reclamar sus derechos. Por ejemplo, esto sucede cuando hay el caso de una herencia, cuando una persona desconoce que ha recibido terrenos, ha recibido propiedades en herencia. Muchas veces esa persona no va a poder reclamar por carecer quizás de los conocimientos legales. De repente ya sabe que tiene una herencia, pero no sabe cómo reclamarlo ante un juez, no sabe cómo presentar ante un notario, ante una autoridad judicial y poder reclamar esa herencia. Muchas veces esto sucede porque desconoce los argumentos legales, desconoce las leyes, y esto sucede también en el mundo espiritual. Un cristiano que no lee la palabra de Dios, que no lee ese Nuevo Testamento que ha recibido, que no lee la palabra de Dios, pues va a ignorar cuál es ese Nuevo Testamento, cuál es ese legado, esa herencia que Dios le está dando, y por consiguiente no va a poder reclamar los beneficios que Dios le da a través de su palabra. Entonces también es importante saber que todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la herencia, qué es lo que está recibiendo de parte de Dios a través de las Escrituras. Por eso es importante conocer esto, y la palabra de Dios habla a sus hijos que ya no somos extranjeros, que ahora tenemos una ciudadanía. Antes nosotros como gentiles vivíamos sin saber de dónde veníamos y a dónde íbamos. Éramos personas del mundo sin alcanzar salvación. Pero a través de Cristo ahora tenemos la ciudadanía de Israel espiritual. Ahora somos el pueblo escogido de Dios, insertados en la raíz, insertados en el tronco, en la raíz de David, en la raíz de Abraham. Ahí estamos siendo injertados y somos miembros de la familia de Dios. Quiere decir que cada hermano en Cristo es un hijo de Dios y es miembro de la familia del Señor. Somos conciudadanos de aquellos santos, de aquellos que nos precedieron, empezando por los, ¿verdad? Nos habla acerca de los apóstoles, nos habla acerca de los profetas. La palabra de Dios, escúchame estimado hermano y hermana en Cristo, que tiene un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. No puede ser el evangelio, no puede ser la fe establecida en otro fundamento que sea diferente a Cristo. Hay muchos que dicen que son cristianos, ¿verdad? Dicen que están dentro de la religión o de la creencia cristiana, pero en realidad no son cristianos, son marianos, son personas que siguen a los santos, son personas que siguen quizá algún tipo de sistema muy parecido, ¿verdad? De creencia que en cierto modo tiene rasgos o tiene elementos sincréticos que se han ido uniendo, ¿verdad? A los conocimientos de la palabra del cristianismo, pero no es el verdadero la verdadera llamado al cual Dios le está haciendo a través de su palabra. No es un verdadero cristianismo, no son verdaderos discípulos de Cristo, sino que están basados en otros libros, en dogmas, están basados en conocimientos, solamente en libros, pero no están basados en la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, ¿sabes? Mi hermano, mi hermana en Cristo, el único fundamento es
Cristo y son los apóstoles y profetas. Ahora quizá de repente se escucha hoy en día hablar de tantos apóstoles y tantos profetas, pero no se refiere específicamente a ellos, se refiere a los que Dios estableció como fundamento. Entonces nuestro Señor Jesucristo escogió a sus 12 discípulos, a los cuales, ¿verdad?, Él los comisionó, Él formó, pues, luego los comisionó como apóstoles. Recuerden que uno de ellos traicionó, ¿verdad? Y quedaron 11, pero Dios complementó uno más se añadió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después, ¿verdad?, de estos 11 se unió uno más, llamado Matías, y se formaron ahí los 12 discípulos. Y también Dios llamó a uno más, que fue el apóstol Pablo. Entonces nos damos cuenta que este apóstol Pablo fue llamado y comisionado para la labor de compartir el evangelio a los gentiles, aquellos que estaban en lugares muy lejanos. Y vemos que Dios va a seguir llamando apóstoles, va a seguir llamando profetas a través de los tiempos, pero tenemos que entender que hay un fundamento, que no podemos nosotros basarnos en los apóstoles y profetas de hoy como fundamento. Recuerda que los verdaderos fundamentos están ya enraizados y establecidos. En primer lugar, a Cristo como cabeza, la piedra angular. Recuerda que nadie puede hablarte de sí mismo, nadie puede tratar de dirigirte a sí mismo. Todo tiene que apuntar a Jesucristo. Recuerda que hasta aún hemos visto esto en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo. Hemos visto en los grandes servidores de Dios que están registrados en las Sagradas Escrituras, que todos ellos nos llevaban a Cristo. Y todo apóstol o profeta de hoy, de estos tiempos, que no te lleve a Cristo, que te lleve a sí mismo, entonces no es de Dios. Y tú tienes que desechar eso en realidad. Toda persona que te lleve a Cristo, sea pastor, maestro, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, tiene que conducirte a Jesucristo, tiene que llevarte a Jesucristo, no tiene que llevarte a sí mismo. Hoy en día, como dice la palabra de Dios, hay muchos amadores de sí mismos, muchos que en vez de llevarte a Jesucristo se están llevando a sí mismos, están haciendo seguidores de sí mismos, y esto pues verdaderamente no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tú tienes que ver y examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Van a seguir levantándose profetas, eso es cierto, van a seguir levantándose pastores, maestros y evangelistas, eso es cierto, se van a seguir levantando apóstoles, efectivamente, pero no van a ser ellos mismos quienes se levanten. Recuerda que los 5 ministerios, esto es un llamado que lo hace Jesucristo mismo, y Él mismo lo va a respaldar. Si es de Dios, esto va a prosperar. Por eso claramente leo la palabra de Dios en el versículo 20, nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y con eso quiero dejarte, estimado hermano y hermana en Cristo. Recuerda que somos edificados como casa de Dios, en la cual el Espíritu Santo, la presencia de Dios, está dispuesto a morar, a venir, a formarse en tu vida, como un elemento, como un ladrillo, como una piedra que construye, que va edificándose encima, ¿verdad? Va poniéndose encima de esos fundamentos cuya piedra angular es Jesucristo. Así que la iglesia del Señor, la iglesia universal, está en todo el mundo. Que Dios te bendiga. Vamos a poner un tiempo en la cual vas a escuchar un consejo, pero también quiero animarte en el nombre de Jesús a seguir manteniéndote en sintonía, mantenerte en conexión y compartiendo con aquella persona que pueda necesitar escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga. Estamos en conexión. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio, en un próximo tiempo devocional. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.